Tengo 27 años, Anye. Recientemente, mi padre Gilbert fue hospitalizado. Él dirige una pequeña empresa y su médico le ha dado 6 meses de vida. A lo largo de mi vida, siempre ha sido mi apoyo, por eso todavía paso tiempo junto a su cama. Durante estos tiempos, mi hermana Benny apareció en la sala del hospital. Anye, escúchame, dijo en un tono dominante. Voy a heredar todo el dinero de nuestro padre, 7 millones de pesos. ¿Por qué mencionar el dinero en un momento como este? No podía creer que mi hermana mencionara la herencia. Cállate, tonta sin educación, la desprecié. Ya no es alguien a quien pueda llamar hermana. Me ha estado intimidando desde que éramos niños. Benny salió de la sala del hospital con una risa fuerte. Estaba tan enojada que apenas podía respirar. Anye, escúchame, dijo mi padre en voz baja. No puedo dejarte la herencia. ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciéndome que debo someterme a ella? Estaba sorprendida. Solo escucha. De hecho, mi padre comenzó a explicar la razón. Mirando hacia atrás, apenas recordaba haberme llevado bien con mi hermana Benny cuando éramos niñas. Nuestra madre adoraba a Benny, siempre poniéndola primero en nuestras lecciones. Benny era la prioridad y yo siempre quedaba rezagada. Pasaba mi tiempo siendo intimidada por Benny y sus amigos, llorando sin razón aparente. Benny y sus amigos incluso recurrían a la violencia contra mí, pero mi madre siempre tomaba el lado de Benny. No hay manera de que tu hermana haga algo así, insistió mi madre. Pero, hermana, le suplicaba. En lugar de consolarme, mi madre solo me regañaba. La peor parte fue que estaba en el mismo grupo de viaje escolar que mi hermana. Incluso pensándolo ahora, era una situación verdaderamente horrible. No sé qué le contó a todos, pero por eso fui acosada por muchos estudiantes mayores. La escuela era solo un lugar de agonía. Me gusta estudiar, pero ir a la escuela era realmente duro. En la escuela, fui intimidada por Benny y sus seguidores, y tratada como una niña problemática por los maestros. Cada vez que llamaban a mi madre a la escuela, llegaba a casa para escuchar palabras duras de ella. Esos días eran como un infierno viviente, verdaderamente una pesadilla. No podía confiar en nadie y no había nadie en quien pudiera apoyarme. Odiaba a todos, a mi madre, a mi hermana, a sus amigos y a los maestros. Pero había alguien en quien podía confiar, mi padre. Él dirigía una pequeña fábrica. Aunque era una empresa pequeña, estaba creciendo cada año gracias a la ingeniosidad y las ideas de mi padre. Mi único aliado era él, el presidente de esta peculiar empresa. Cuando mi padre estaba en casa, siempre me mantenía cerca de él. Frente a mi padre, ni mi madre ni mi hermana me intimidaban. Estar al lado de mi padre era el único lugar donde me sentía segura. Parece que mi padre también entendía, ya que siempre me aceptaba amablemente cuando lloraba y me aferraba a sus pantalones. También reprendía severamente a Benny. Cuando estaba en la secundaria, mi padre me llamó. Anye, de ahora en adelante estaré más ocupado y no podré estar contigo todo el tiempo. No importa lo que haga Benny contigo, no te rindas, estudia duro y conviértete en fuerte. Mi padre me dijo. Sí, haré mi mejor esfuerzo. Estudiaré duro para no perder contra mi hermana. Como estudiante de secundaria, entendí que la única manera de escapar de esta vida era continuar estudiando persistentemente. Incluso si buscaba ayuda de alguien, de alguna manera, Benny sería la elogiada. Por eso, estaba decidida a levantarme por mi cuenta. Gracias a mi madre por pagar mi matrícula, asistí a la escuela CREM y estudié desesperadamente. Como resultado de mis esfuerzos, pude aprobar los exámenes de ingreso a una universidad de élite. Logré un nivel de educación superior al de Benny, quien se graduó de una universidad de tercera categoría a la que solo asisten los ricos. Sin embargo, mi hermana le dijo a mis amigos y vecinos que Anye dijo que solo aprobó los exámenes universitarios haciendo trampa.
Es realmente embarazoso tener una hermana que no hace ningún esfuerzo y entra por la puerta trasera usando dinero. Debido a esto, mis amigos se distanciaron y las damas locales empezaron a mirarme fríamente. A pesar de eso, continué estudiando duro sin desanimarme. Soporté el acoso de Benny con paciencia y no cedí. Como resultado, pude lograr mi sueño de obtener una cualificación como abogada. Cuando me convertí en abogada, mi madre se puso del lado de Benny y hizo comentarios despectivos. Debiste haber hecho trampa, ¿verdad? ¿Realmente puedes ser abogada? No hay manera de que puedas hacerlo, dijo mi madre fríamente. Decidí que era una pérdida de tiempo preocuparme por sus comentarios y los ignoré. Eso también fue parte de mi fortaleza. Me volví mentalmente más fuerte, no perdiendo ante rumores sin fundamento. Benny, que solo tiene estatus social pero ninguna fuerza real, era muy diferente de mí. Mi padre también me elogió. Has hecho muy bien, realmente admirable. Así como mi hija debería ser, puedes volverte aún más fuerte y eres mi orgullo. Entonces Benny apareció y dijo: probablemente no puedas hacerlo después de todo. ¿Realmente puedes manejar ser abogada si obtuviste tu cualificación haciendo trampa? Deberías dejar de ser abogada antes de causar problemas a otros. Al oír esto, mi padre le dijo severamente: eres tú quien solo juega, siempre te rindes fácilmente y simplemente comes lo que te gusta, una completa basura. Intenta aprender un poco de Annie. Ese regaño de mi padre empeoró la relación entre él y Benny. Mirando hacia atrás, ese momento fue un punto de inflexión en su relación. Pude mantenerme en el camino correcto gracias a la comprensión y el apoyo de mi padre. Como abogada, he estado construyendo mis logros lenta pero seguramente. Quería hablar más sobre mi trabajo con mi padre, pero no sentía ganas de visitar la casa de mis padres porque Benny estaba allí. Mi hermana siempre tuvo dificultades para mantener trabajos y pasaba su tiempo haciendo trabajos de medio tiempo o a corto plazo, pero mi madre nunca le dijo nada duro a Benny. No tienes que trabajar duro porque tomarás el relevo después de tu padre, mi madre siempre mimó a Benny así. Aunque quería visitar la casa de mis padres, me preocupaba cómo me verían los vecinos. Los vecinos que todavía recuerdan las historias que Benny inventó me miran fríamente, así que cuando me acerco a la casa de mis padres, solo llamo a mi padre y salimos a comer solos los dos. Trato de no ir a la casa de mis padres a menos que sea necesario, pero cuando tengo tiempo, salgo a comer con mi padre o hablo con él por teléfono. Un día, cuando el trabajo iba bien, envié un correo electrónico a mi padre como de costumbre, pero no hubo respuesta durante varios días. Pensé que estaba demasiado ocupado con el trabajo, pero normalmente respondía a un correo electrónico después de unos días. Sintiendo que algo andaba mal, de repente recibí una llamada de mi madre, quien normalmente no me contacta mucho. Tu padre ha sido hospitalizado, me dijo mi madre. Exclamé sorprendida y rápidamente reorganicé mi horario de trabajo, corriendo al hospital cerca de la casa de mis padres. Cuando llegué al hospital, encontré a mi madre llorando. No importaba lo que preguntara, ella solo lloraba y no me decía dónde estaba mi padre. Así que contacté a un empleado de la empresa de mi padre y obtuve el número de la sala. Incluso en una emergencia como esta, mi madre, que me desprecia, no me dijo nada y me frustré por las emociones mezquinas y egoístas de las personas. Papá, ¿es Annie? ¿Puedo entrar? Dije mientras abría silenciosamente la puerta de la sala del hospital y entraba. Allí, mi padre yacía demacrado y no había nadie más en la sala. Tu madre acaba de irse, llegaste justo a tiempo, dijo mi padre. ¿Qué pasó? Me sorprendió la apariencia frágil de mi padre. ¿Quién te dijo el número de la sala? Preguntó mi padre. Lo obtuve de alguien en tu empresa. Ya veo. No te preocupes, estaré bien. Volveré al trabajo pronto, dijo mientras tosía, pero no parecía que pudiera regresar al trabajo pronto. Mientras estaba a punto de salir de la sala del hospital, un doctor se acercó a mí. ¿Eres su hija?
Sí, lo soy, respondí. El doctor me llevó a otra sala y me explicó en detalle la condición de mi padre. Encontramos cáncer, tiene alrededor de 6 meses de vida, dijo el doctor. Al oír esas palabras, me quedé sin palabras y salí del hospital. Desde entonces, he tratado de ajustar mi horario de trabajo para visitar a mi padre lo más a menudo posible. Día tras día, mi padre continuaba perdiendo peso y estaba claro que su cuerpo ya delgado se estaba volviendo aún más demacrado. Era obvio a simple vista que su condición no era normal. Un día, cuando fui a visitar a mi padre, mi hermana Benny llegó al mismo tiempo y me encontré inesperadamente con ella. ¿Por qué está aquí la tonta educada, Annie?, dijo Benny. Quería gritar de vuelta, ¿quién es la tonta educada aquí?, pero me contuve, pensando en Benny, quien se queda en la casa de nuestros padres sin hacer nada más que jugar, hizo hervir mi ira mientras luchaba por contenerla. Mi padre debilitado gruñó. Déjalo, Benny, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy en esta condición y no tengo dinero para darte. ¿Vine a pedir dinero?, dijo mi padre. Aunque papá está así, no puedo creerlo. Eso es realmente terrible, grité internamente. Tenía mucho que decir, pero Benny habló primero. Escucha atentamente, Annie, dijo en un tono dominante. Voy a heredar todo el dinero de papá, 7 millones de pesos, y no te daré ni un solo dólar. Además, deberías renunciar a tu herencia. Me haré cargo de la empresa de papá, así que no te preocupes. Estaba tan atónita por esto que me quedé sin palabras, discutiendo sobre el dinero en una situación así sin ninguna preocupación por la salud de nuestro padre. Benny salió de la sala del hospital riendo. Benny, que no hace nada más que jugar, dice que se hará cargo de la empresa. Pensé que tal conversación era una broma. Benny es realmente la peor. Luché por suprimir mi ira explosiva. Escucha atentamente, Annie, dijo mi padre en voz baja. No puedo pasar la herencia a ti. ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que debo simplemente someterme a alguien como ella? Estaba sorprendida. Está bien, no pude ocultar mi molestia. ¿Realmente mi padre no tiene intención de dejarme la herencia? Me dije a mí misma que recibir la herencia no lo es todo. ¿Por qué es así? Solo escucha. De hecho, mi padre comenzó a explicar la razón. Después de escuchar sobre el estado actual de la empresa, estaba sin palabras. Escucha, no importa lo que pase, ni siquiera pienses en intentar heredar la herencia. Está oscureciendo afuera, deberías irte a casa ahora. ¿Tienes trabajo mañana, verdad? Sí, respondí, obedeciendo a mi padre. Regresé a mi apartamento, que estaba a poca distancia. La mañana siguiente, estaba tan ocupada con el trabajo que ni siquiera tuve tiempo para enviar un correo electrónico a mi padre. Más tarde, la condición de mi padre empeoró repentinamente y, aunque había sido diagnosticado con solo 6 meses de vida, falleció 2 meses antes. Durante el funeral, en la reunión familiar, cumplí con los deseos de mi padre y acepté dejar que Benny heredara todo. Confirmé el testamento con el abogado encargado y también decía que toda la herencia debía ir a Benny. Al oír esto, no solo Benny sino también mi madre me culpaban. Una persona astuta como tú nunca podría manejar ser la presidenta de la empresa, eso es correcto. Tanto la empresa como la herencia son todas mías. Desafortunadamente para ti, serás pobre a partir de ahora, continuó Benny. Dijeron esto sin siquiera saber cuánto gana un abogado. Salí de la casa de mis padres desilusionada. Probablemente nunca volveré allí nuevamente. La casa tenía un aire de abandono. Participé en el funeral de mi padre solo mínimamente y un día, durante el trabajo, recibí una llamada de un número desconocido. No era un número de ningún cliente, así que no contesté el teléfono. Tenía una buena idea de quién podría ser. Probablemente era Benny. Sin embargo, tenía curiosidad de cómo descubrió el número principal del bufete de abogados en el que trabajaba.
Un día, Benny llamó a través del número principal de la oficina, pero yo estaba extremadamente ocupada en ese momento, apenas teniendo tiempo para comer. ¿Quién puede ser a estas horas?, me pregunté mientras respondía el teléfono solo para ser recibida por gritos desde el otro lado. ¿Sabías sobre esto, no?, dijo ella. Disculpa, ¿quién es? Empieza al menos con tu nombre. Soy yo, Benny. Benny, no te conozco, respondió. Benny, cállate, eres molesta, gritó Benny. Entonces, ¿qué quieres?, pregunté fría y cortésmente. Estoy ocupada. ¿Sabías que papá tiene deudas, verdad?, preguntó. ¿Qué importa si lo sabía? ¿Qué quieres ahora? Me estoy quedando sin dinero para jugar, así que necesitas arreglar las deudas de papá. Ah, ya me voy. Encárgate tú misma, dije fríamente y colgué el teléfono. Instruí a la oficina para que no atendiera llamadas de Benny más y bloqueé los números de mi hermana y madre en mi teléfono móvil. Incluso me aseguré de que las llamadas desde teléfonos públicos no se conectaran. Sin embargo, de alguna manera, cambiaron de número y me llamaron repetidamente. Era como si estuvieran al borde de un precipicio gritando por ayuda porque estaban a punto de caer, pero yo no hice nada. De hecho, sentí como si estuviera diciendo adiós y empujándolas del precipicio. Nunca imaginé que lo que mi hermana había hecho conmigo a lo largo de los años le volvería de esta manera. Más tarde, llegó otra noticia increíble: Benny estaba siendo demandada por antiguos empleados de la empresa de mi padre. La razón eran salarios impagados. Benny no había pagado a los empleados durante 2 meses. Debe estar acorralada por sus deudas. Era un desastre esperando suceder. Además, los empleados querían contratarme como su abogada. Annie, eres diligente y honesta. Eres la única en quien podemos confiar. Por favor, haz algo al respecto, dijeron a Benny. Vi esto como una oportunidad y decidí proteger la preciada empresa de mi padre. Tomé acciones legales y removí a Benny y a mi madre de la empresa. Al salir del tribunal, las dos me llamaron traidora y se alejaron enfurecidas. Siguiendo los deseos de los empleados, asumí temporalmente el rol de presidenta de la empresa. Originalmente, planeaba nombrar a alguien como presidenta inmediatamente y enfocarme únicamente en mi carrera legal, pero el empleado dijo: no confiamos en nadie excepto en ti, Annie. Eres la que nos protegió en la empresa. Annie, eres nuestra líder. Simplemente seguía lo que se decía, pero no me sentí mal por ello y decidí dejar de ser abogada y tomar el control del negocio de mi difunto padre. Siempre me había gustado la manufactura, pero nunca imaginé que tomaría el negocio de mi padre de esta manera. El lugar de trabajo tenía un ambiente acogedor y era muy cómodo. Los empleados me conocían como alguien que siempre aprendía al lado de mi padre, a diferencia de Benny, quien desperdiciaba su tiempo y frivolidad. Los empleados entendieron la verdadera naturaleza de nosotras, hermanas. Probablemente por eso fue natural para ellos confiar en mí, pensé. Logré hacer crecer la empresa. Tener conocimiento sobre la ley también ayudó y, sin problemas importantes, la empresa progresó suavemente como subcontratista para varias otras empresas. El número de empleados aumentó gradualmente y decidimos reubicarnos a un espacio más grande. Además, establecimos un dormitorio para el personal y ampliamos los tipos de asignaciones para mejorar los beneficios de los empleados. Como resultado, nuestra empresa fue presentada en la televisión local como un gran lugar para trabajar. Cuando me preguntaron cuál era la clave del éxito, respondí: la paciencia y el esfuerzo son todo. Es importante seguir trabajando diligentemente porque entonces los resultados naturalmente seguirán. Me enfoqué en desarrollar a nuestros empleados, lo que ayudó a la empresa a crecer. Aunque estaba realizada en mi trabajo como abogada, encuentro una satisfacción aún mayor en lo que estoy haciendo ahora. Si hubiera cedido a la interferencia y hubiera renunciado, probablemente estaría llevando una vida indisciplinada ahora,
sintiéndome apática sobre todo, culpando a otros por tus fracasos o hablando mal de ellos, lo que no haría que nadie quisiera seguirte. Aprendí esto, sorprendentemente, de mi hermana y mi madre. No quiero ser como ellas. Todo lo que quiero es vivir honestamente y sinceramente, pero al ver a mi hermana y mi madre que ni siquiera pueden hacer eso, me doy cuenta de lo miserables que son ahora. Así es como me siento. Más tarde, me hice un nombre como CEO femenina y comencé a salir con un hombre que conocí a través del trabajo. No tengo conocimiento de lo que pasó con mi hermana y mi madre. No tengo ni el deseo de buscarlas ni de ayudarlas, considerando cuánto de una carga fueron sus acciones sobre los empleados. No puedo obligarme a sentirme así. Mi hermana y mi madre probablemente nunca regresarán aquí y, después de varios años de salir, me casé. Mi esposo es un joven emprendedor talentoso que ha dirigido con éxito una pequeña fábrica y nos llevamos bien. Tuvimos una boda pequeña pero conmovedora que fue fiel a nosotras. La felicidad que sentí en ese momento fue más allá de todo lo que había experimentado jamás. Poco después de nuestra boda, me enteré de que estaba embarazada y pronto nacería un bebé niño. Eso por sí solo habría sido suficiente. Perdón, señora presidenta, uno de los empleados irrumpió en la sala apresuradamente. Afortunadamente, no había nadie más allí en ese momento, lo cual fue un alivio, pero el empleado dijo emocionadamente: Benny está aquí. ¿Qué? ¿Por qué ahora? Sosteniendo mi barriga hinchada, salí. Allí estaba Benny, vestida de manera desaliñada y luciendo sucia. Benny declaró amenazantemente: Esta empresa es mía, Annie. Con tu apariencia descuidada no puedes ser la presidenta. Debería tomar el control como presidenta. Al oír esto, algunos empleados que estaban escuchando a través de agua a Benny, estos eran los empleados que habían sido obligados a trabajar sin pago cuando Benny era la presidenta, dijeron: Sal de aquí. Annie es nuestra presidenta, no estás capacitada para ser presidenta. Solo vete, no eres más que basura. Me quedé atónita en ese momento. Aunque antes no había nadie en quien pudiera confiar excepto mi padre, ahora tenía que manejar esta situación. Nunca imaginé que tantas personas confiarían en mí. Vamos a deshacernos de ella rápidamente. Así que por favor, vuelve a entrar, señora presidenta, dijeron muchos empleados protegiéndome de Benny. Annie, por favor ayúdame, dijo una empleada. Por favor, vete. Solo estás causando problemas para todos. Finalmente, expresé las palabras que había mantenido mucho tiempo en mi corazón. Realmente te odio. Caminé lentamente de regreso a mi oficina. No sé qué le pasó a Benny después y luego di a luz a un niño sano y recibí cálidas felicitaciones de todos a mi alrededor. Desde que comencé a trabajar en la reconstrucción de la empresa como su presidenta, las expresiones de los empleados cambiaron visiblemente. Los empleados que solían trabajar con caras sombrías gradualmente recuperaron sus encantadoras sonrisas. Una vez, una empleada que había trabajado con mi padre se acercó a mí y dijo: Presidenta Annie, todos realmente te amamos. En el momento en que escuché esas palabras, mi corazón se calentó y me llené de emoción. A pesar de no recibir suficiente reconocimiento incluso de mi propia familia antes, ahora soy confiada y amada por tantos colegas. Este hecho llenó mi corazón de gratitud y alegría. Muchas gracias, respondí. Sin embargo, este logro no es solo mío, solo ha sido posible gracias al apoyo y la cooperación continuos de cada uno de ustedes. Mientras expresaba mi sincera gratitud, en el fondo recordé las palabras que mi padre me dijo una vez. Puedes volverte más fuerte. En ese momento, las tomé solo como palabras de aliento, pero ahora me doy cuenta de que las palabras de mi padre se han convertido en realidad. La empresa se estaba estabilizando gradualmente y estaba pensando en probar nuevas iniciativas. En particular, me enfoqué en crear un ambiente de trabajo donde las mujeres pudieran prosperar.
como medidas específicas, mejoramos nuestra política de licencia por maternidad e introdujimos un horario de trabajo flexible para facilitar que los empleados gestionaran sus horarios. Además, como parte de nuestro apoyo a la paternidad, también establecimos una guardería en el lugar. Estas iniciativas han atraído la atención tanto interna como externamente y son especialmente apreciadas por nuestras empleadas femeninas. Gracias a ti, señora presidenta, puedo seguir trabajando incluso después de tener hijos, me dijo una empleada con emoción en su voz. Lágrimas de gratitud brotaron en sus ojos y en ese momento, sentí profundamente la importancia de mi rol como presidenta de la empresa. Ser presidenta se había convertido en algo más que solo mantener la empresa. Ver cómo las políticas de la empresa mejoraban directamente la vida de las personas y las guiaban hacia un futuro mejor fue una inmensa alegría y trajo un profundo sentido de responsabilidad. Sin embargo, este viaje no ha sido completamente sin contratiempos. Una vez, una empleada que había trabajado con mi padre se acercó a mí y dijo: Presidenta Annie, todos realmente te amamos. En ese momento, sentí una calidez en mi pecho y me abrumé de emoción. A pesar de no recibir suficiente reconocimiento de mi propia familia, ahora soy confiada y amada por tantos colegas. Este hecho llenó mi corazón de gratitud y alegría. Muchas gracias, respondí. Sin embargo, este logro no es solo mío, solo ha sido posible gracias al apoyo incansable y la cooperación de cada uno de ustedes. Mientras expresaba mi sincera gratitud, recordé las palabras que mi padre una vez me dijo. Puedes volverte más fuerte. En ese momento, las tomé solo como palabras de aliento, pero ahora me doy cuenta de que las palabras de mi padre se han convertido en realidad. La empresa se estaba estabilizando gradualmente y estaba pensando en probar nuevas iniciativas. En particular, me enfoqué en crear un ambiente de trabajo propicio para las mujeres en la empresa. Implementamos licencias de maternidad más completas e introdujimos horarios de trabajo flexibles para facilitar que los empleados gestionaran sus horarios. También establecimos un centro de guardería como parte de nuestro apoyo a la paternidad. Este ambiente atrajo la atención tanto dentro como fuera de la empresa y fue particularmente bien recibido por nuestras empleadas femeninas. Gracias a ti, presidenta, puedo seguir trabajando incluso después de tener hijos, dijo una empleada con voz temblorosa llena de emoción. Lágrimas de gratitud aparecieron en sus ojos y en ese momento, sentí profundamente la importancia de mi rol como presidenta de la empresa. Ser presidenta se había convertido en algo más que solo mantener la empresa. Ver cómo las políticas de la empresa mejoraban directamente la vida de las personas y las guiaban hacia un futuro mejor fue una inmensa alegría y trajo un profundo sentido de responsabilidad. Sin embargo, este camino no ha sido completamente tranquilo. En particular, como presidenta femenina joven, a menudo enfrenté oposición y críticas desde puntos de vista tradicionales dentro de la industria. ¿Realmente está bien tener una presidenta femenina tan joven?, dijeron. Probablemente se rendirá pronto. Fueron comentarios negativos que ocasionalmente llegaron a mis oídos, pero sin importar la crítica, permanecí fuerte gracias a la importancia de la perseverancia enseñada por mi padre y la experiencia que había ganado con mis esfuerzos. Durante este tiempo, fui contactada inesperadamente por la presidenta de la Cámara de Comercio local. ¿Podrías dar una charla en nuestro lugar? Estamos ejecutando un programa para apoyar a las emprendedoras femeninas. La solicitud fue tan repentina que dudé al principio sobre qué responder, sin embargo, tras reflexionar, me convencí cada vez más de que mis experiencias acumuladas podrían ser valiosas para las mujeres que aspiraban a iniciar sus propios negocios. Conmovida por este pensamiento, decidí aceptar la invitación para hablar el día del evento. Al entrar al lugar, muchas mujeres me miraban con rostros llenos de anticipación. Aproveché esta oportunidad para compartir honestamente mis experiencias pasadas. Específicamente, hablé sobre mi complejo trasfondo familiar, las críticas y dificultades que enfrenté de la sociedad y cómo superé cada uno de estos desafíos. Después de la charla, una mujer se acercó tímidamente a mí. De hecho,
mi familia se opone a que comience un negocio, pero al escuchar tu historia, Presidenta Annie, he decidido no rendirme, dijo. Recordé las situaciones similares que había enfrentado yo misma y le dije: estarás bien. Valora a las personas que te apoyan y sigue creyendo en ti misma. Este simple consejo, nacido de mi propia experiencia, me hizo darme cuenta de que dirigir una empresa no es mi único rol. Siento que mi presencia y esfuerzos pueden ser una fuente de esperanza, especialmente para las mujeres que enfrentan dificultades. Gradualmente, mis esfuerzos comenzaron a ser reconocidos por la sociedad. Durante este tiempo, un sobre grande fue entregado a mi oficina. Dentro había un certificado de reconocimiento de una organización económica local. El certificado decía: en reconocimiento a tus contribuciones al desarrollo de la economía regional como ejecutiva femenina y por dar coraje y esperanza a muchas personas, especialmente a las mujeres. En el momento en que vi las palabras en el certificado, me conmoví hasta las lágrimas. Si mi padre estuviera observando desde el cielo, realmente sentí que estaría orgulloso de lo que había logrado.